Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo a la inauguración del curso del Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy, como en años anteriores, tenemos el honor de que haya aceptado inaugurar el curso don Juan Luis Cebrián, vicepresidente y consejero delegado del Grupo Prisa, presidente del País y académico de la lengua. Precisamente, y este también es un motivo de satisfacción, ha aceptado presentarle don José Manuel Blecua, director de la Real Academia de la Lengua. La tribuna es suya. Buenos días. Siempre es un honor, a la vez que un difícil compromiso, presentar a un compañero de la corporación que tengo la fortuna de dirigir desde hace 9 meses, la Real Academia Española. La Real Academia es una institución creada en 1713 y, por lo tanto, muy pronto tricentenaria. Una casa a la que don Juan Luis Cebrián, los académicos mantenemos la vieja y saludable tradición de tratarnos siempre de usted y de don en los plenos, pertenece desde 1997, año en que ingresó para ocupar la silla que le correspondió cuando fue elegido, la V mayúscula. No se me escapa, ni a mí ni a ustedes, que don Juan Luis Cebrián es, además de académico, un periodista clave en la historia reciente de los medios de comunicación en España. De profesional precoz en los últimos años de la década de los 60, imprescindible citar el trabajo del veinteañero don Juan Luis en rotativos tan importantes entonces como los diarios Pueblo e Informaciones. De profesional precoz, les decía, pasó a desempeñar un decisivo papel en la transición con la fundación y dirección del periódico El País, medio de referencia al que sigue vinculado como consejero y presidente del Grupo Prisa, entre otros cargos. Sin embargo, en esta breve introducción a su conferencia de esta mañana, en el Foro de Nueva Comunicación, me gustaría no incidir excesivamente en esa trayectoria profesional bien conocida de todos ustedes. Prefiero resaltar, por el contrario, otras facetas del señor Cebrián, su amor a la lengua española, entre otras. Desde hace casi 3 lustros, don Juan Luis es uno de los miembros más asiduos a las sesiones de los jueves por la tarde en la Academia. Él mismo ha declarado públicamente que, salvo compromisos ineludibles, siempre reserva un hueco en su agenda para participar en las reuniones académicas en las que, doy fe, interviene activa y apasionadamente en ocasiones. Don Juan Luis Cebrián es autor de una veintena de libros, ha cultivado la creación, ahí están sus novelas, La rusa, La agonía del dragón, y también el ensayo, tanto en su vertiente política, La España que posteza, El tamaño del elefante, como sociológica, con especial preocupación por todo lo relacionado con los medios de comunicación y las mal llamadas nuevas tecnologías. La red fue un libro premonitorio, muy válido aún en alguna de sus tesis, pese a estar publicado en 1998. Lo mismo cabe decir de los textos recogidos en El pianista en el burdel, un alegato en favor del viejo oficio de informar, una defensa en la que, más allá de agudas y brillantes reflexiones sentimentales, mantiene un claro compromiso con los desafíos de una profesión en plena crisis, en permanente evolución, una profesión desbordada con frecuencia por la obsesión de la urgencia y el exceso de contenidos. Un compañero nuestro de la Real Academia, don Mario Vargas Llosa, lo enunció mejor que yo en un reciente artículo en El País, periódico, justo resaltarlo también aquí hoy, que ha acogido siempre con generosidad las mejores firmas de las letras españolas. El texto de don Mario, al que acabo de hacer alusión, un comentario que trata justamente sobre esta sociedad de la información en la que estamos inmersos, resume ya en el título una inquietud que muchos compartimos
porque define bien esta época. Más información, menos conocimiento. Ahí parece que estamos. Esta cita de don Mario Vargas, un gran escritor que también practicó desde jovencísimo y practica el periodismo, me sirve para recordar algo que don Juan Luis ha escrito en numerosas ocasiones. Desde que se inventó, el periodismo es un género de la literatura. Lo afirma, por ejemplo, en El pianista en el burdel, obra en la que aparecen varias referencias al trabajo de la Academia y a lo mucho que nos queda por hacer como institución, cuya primera finalidad es el servicio a la nación, como estaba inspirado en las primeras citas de sus fundadores. Como nos recuerda el señor Cebrián en la obra que acabo de citar, la creación de palabras en la red es incesante. No en vano hemos debatido y aprobado en fechas recientes términos como tableta y libro electrónico, e incluso nos hemos atrevido a tuitear desde hace unas semanas en un canal de Twitter denominado RAE Informa. No sabemos qué fortuna correrá la palabra, ya saben que el diccionario es cuidadoso con las modas, efímeras casi siempre. Pero al margen de su arraigo, ya practicamos esa actividad, tuitear, que ocupa a millones de personas en el mundo. Estoy seguro de que don Juan Luis Cebrián, en este campo como en otros, nos ayudará a tomar las decisiones más oportunas, de acuerdo siempre con las otras academias de la lengua española. No quisiera terminar sin un reconocimiento especial a la preocupación del país por el buen uso de la lengua común de casi o de más de 400 millones de hispanohablantes, incluso para tener la valentía, el coraje de reconocer, como ha hecho la defensora de los lectores del periódico estos 2 últimos domingos, los errores y los fallos. Esta es una autocrítica que les honra, que les ennoblece y que todos deberíamos de asumir con más frecuencia en esta época en que la humildad y la sencillez parecen perder peso frente a la autocomplacencia. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Obviamente no voy a dar una conferencia, sino voy a plantear algunas cuestiones que están en el ánimo de todos y que inevitablemente se refieren a los medios de comunicación y a la situación política y económica por la que estamos atravesando y que afecta a ella, no precisamente a la evolución de los medios, ¿no? Muchas gracias, querido director, por la presentación. Y voy a empezar regalándote una nueva palabra que se usa mucho y que no está en el diccionario y que realmente no es necesaria, que es la palabra disrupción. Está disruptivo, pero no está disrupción. No está disrupción, que es de lo que todo el mundo habla ahora en la economía, pero también en la política, porque tenemos una palabra mucho más contundente que disrupción, que es ruptura, y que es en realidad como la disruption inglesa se pronuncia en castellano. Y efectivamente estamos ante una ruptura formidable de los procesos de generación de valor en la economía, pero también de los procesos de socialización y, por lo tanto, de gobernanza política de nuestro mundo. Esta palabra ruptura, a los que hemos vivido la transición, nos recuerda el debate que había precisamente al comienzo de la misma sobre si necesitábamos una ruptura, que era la postura de la izquierda, un proceso constituyente, o una reforma, que era, lo que preconizaba fundamentalmente la derecha heredera del franquismo y, en cierta medida, la UCD de aquella época. Y al final elegimos un sistema híbrido que era una reforma con los resultados de una ruptura, es decir, un proceso no abiertamente constituyente, pero que desembocó en una nueva Constitución, ¿no? Bueno, yo creo que el mundo de los negocios y concretamente el mundo de los medios de comunicación, que están contemplando a veces con pavor
los problemas que la actual ruptura digital está provocando en los procesos productivos, se empeña también muchas veces en una reforma. Y creo que uno de los problemas que tenemos es que efectivamente, ante el pánico que está produciendo la nueva generación de negocios y de maneras de comunicarse entre la gente gracias a los inventos digitales, pues hay mucha gente que piensa que, bueno, que no es para tanto, que estamos en un momento de crisis económica, pero que las aguas volverán a su cauce y que, por supuesto, los medios tradicionales, los mainstream media, como los llaman en el argot internacional, las aguas volverán a su cauce y volverán a constituirse los medios tal y como los hemos conocido durante los 2 últimos siglos. Yo, ya saben ustedes que pienso que no es así. No creo que vayan a desaparecer los medios tradicionales, no creo que los periódicos vayan a perecer, por lo menos de manera inmediata, ni los libros, pero creo que estamos en un proceso sostenido y persistente de cambio fundamental en la manera de comunicar informaciones, en la manera de enseñar, de aprender, de producir, de distribuir, de vender y de comprar, ¿no? La semana pasada, que estuve en un congreso en Los Ángeles, precisamente sobre el problema de la disrupción en los medios, en unas horas que tenía libres, se me ocurrió ir a los 2 centros comerciales más grandes de Los Ángeles. Es una de las ciudades con más habitantes del mundo. En ninguno de los 2 había una librería. Sorprendido de que en ninguno de los 2 hubiera una librería, me fui al directorio y vi que efectivamente anunciaban libros, regalos y no sé qué otra cosa en el directorio. Entonces, lo que había era una tienda de té, regalos, otra tienda de Hallmark, de cartas de felicitación, etcétera, una papelería y un kiosco en el que no había libros, estaba la prensa local, el New York Times y el Wall Street Journal, y unas cuantas revistas. Claro, mi pregunta era, ¿por qué no hay librerías en un centro comercial que lo visitan cientos de miles, millones de personas a lo largo del año? Pues fundamentalmente porque la gente no compra libros. Y si la gente no compra libros, pues ¿para qué va a haber librerías? A mí eso me pareció un signo de los tiempos. Están cerrando librerías en todo el mundo occidental y efectivamente una señal de las tendencias negativas a las que están sometidas los medios tradicionales, los periódicos, las radios, las televisiones en abierto, las cadenas de televisión tradicionales y los libros. Ya este año en los Estados Unidos el 10% de las ventas editoriales va a ser sobre libros electrónicos y es un proceso creciente que vamos a ver acelerarse en los próximos años, ¿no? Si uno analiza tanto las estadísticas como las previsiones, fundamentalmente en los Estados Unidos, que es la sociedad que todavía nos está anunciando probablemente lo que dentro de 5 o 10 años va a suceder aquí, en el año 2013 se espera que la publicidad en Internet en los Estados Unidos supere a la publicidad de los periódicos. Hace apenas 4 años se dio la noticia de que la publicidad en Internet está superando a la publicidad en la radio ya en Inglaterra y también en los Estados Unidos, ¿no? Y esto en un entorno en el que las previsiones publicitarias son de crecimiento, salvo precisamente para los periódicos, puesto que en realidad el gasto publicitario está relacionado directamente con el Producto Interior Bruto de los países y las previsiones, aunque modestas, no en el caso o no tan en historia, fue el año 2007. A partir del 2008, con el pinchazo de la burbuja, empezamos a ver unas caídas muy pronunciadas, en España del 11% en el 2008 y del 20% en el 2009, en la inversión publicitaria en prácticamente todos los países desarrollados. No así en los BRIC, que siguen manteniendo un crecimiento importante, y salvo Rusia, que dentro de poco entrará en el ranking, tanto Brasil, India como China están entre los 10 países con mayor inversión publicitaria del mundo ya en este momento. A partir del 2008
2008 empieza un declive muy fuerte y llega a su fondo en el 2009, pero en el 2010 empiezan a recuperarse las economías y efectivamente vuelve a crecer la inversión publicitaria de forma sostenida en los países desarrollados. Y en el 2011 también, en los países desarrollados, pero no en España. En España tuvimos un ligero aumento, en torno a un 3 o un 4% el año pasado, un 3 a un 4% sobre las cifras muy deprimidas del año 2009, y este año todas las predicciones señalan que volveremos a caer en torno a un 4%, más o menos coincidiendo con la pobreza del crecimiento económico que tanto los organismos internacionales como ya el Gobierno está previendo para este año. Naturalmente, una crisis tan profunda en la que, para que se hagan ustedes idea, de 8.000 millones de euros de inversión publicitaria en España en el año 2007, vamos a pasar a escasos 5.500 o 5.600 este año. Es decir, en prácticamente 3 años hemos perdido nada menos que 2.500 millones de euros de inversión publicitaria. Esto hace que la situación de los medios del conjunto del sector en nuestro país sea enormemente preocupante. Se han perdido 4.000 puestos de trabajo de periodistas en los últimos 4 años, aproximadamente supone un 10% de la fuerza de trabajo empleada. Hay que decir que esta pérdida tan profunda es también porque había un exceso de capacidad instalada, porque en los 5 años anteriores había crecido en un 63% la mano de obra periodística en nuestro país. Había habido una eclosión, a la que luego me referiré, de nuevos medios, tanto en Internet como fuera de ella, televisiones digitales terrestres, nuevos periódicos, etcétera y tal, y se había generado una burbuja también en el sector de los medios de comunicación, impulsada por el legítimo deseo de lucro en la actividad económica y también y sobre todo por la ideologización y la toma de posiciones partidarias y muchas veces sectarias en el debate político español. En cualquier caso, esta burbuja se ha empezado a deshinchar aceleradamente ante el hecho, primero, de la caída de los recursos, no solo en la publicidad, también en la circulación. Prácticamente todos los periódicos, grandes o pequeños, hemos tenido mermas acumuladas de entre el 5 y el 10% de circulación en los últimos 3 años, mermas que continúan todavía hoy, precisamente debido a la aparición de nuevos sistemas de distribución y de nuevos medios. Y eso ha llevado a los medios, muchos de ellos sobreendeudados, la mayoría con problemas de circulante muy serios en sus operaciones, casi todos con caídas de rentabilidad muy grandes y muchísimos con rentabilidades negativas durante ya demasiado tiempo, demasiados años. Como digo, ha llevado a un proceso de reestructuración en el sector muy fuerte que está afectando al empleo, pero también al número de cabeceras o de operaciones o de emisoras funcionando en lo que es la televisión digital terrestre, y desde luego anuncia un proceso de consolidación bastante considerable que ya ha empezado en algunos casos, como con la fusión de Telecinco y La 4, y la fusión que se anuncia probable o posible entre La Sexta y Antena 3, ¿no? Ese entorno no va a cambiar en el corto plazo, más bien yo preveo que se va a acelerar, ¿no? Y es decir que a ese entorno ha contribuido muy negativamente la política del Gobierno de Zapatero. Ayer llamé a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para hacer una pregunta, yo creía que simple, que era saber cuántas licencias de televisión digital terrestre existían en España y se habían entregado. La contestación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones fue que no lo sabía. Y dije, hombre, ¿cómo es posible que ustedes no lo sepan? No, porque hay muchas de ellas que están en las autonomías y no lo sabemos porque las autonomías no nos informan. O sea que tiene usted que llamar a cada una de las 17 autonomías a que le digan cuántas licencias de televisión digital terrestre hay. Entonces dije, bueno, pues por lo menos dígame cuántas hay de cobertura nacional, porque esas
esas pertenecen al Gobierno central. Me dijeron, tampoco lo sabemos. ¿Y por qué no lo saben ustedes? Pues no lo sabemos porque el Ministerio de Industria no nos ha informado respecto al número de licencias que ha concedido. Bueno, yo creo que al margen de la anécdota, que es de ayer a las 6 de la tarde, no es una... al margen de la anécdota, lo que se pone de relieve es que el caos y la destrucción de valor que la política gubernamental en medios de comunicación y del Ministerio de Industria en concreto ha generado es comparable a lo que ha sucedido en otros sectores de la industria nacional, ¿no? Y no voy a incidir en los motivos por los que eso se hizo, pero ha habido nuevamente por este Gobierno, como por los anteriores gobiernos de la derecha, una intervención directa en la estructuración de los medios o en el sector, con finalidades exclusivamente políticas o ideológicas, y al mismo tiempo ha habido una ausencia clamorosa en las ayudas o en la comprensión o en el patrocinio de la reestructuración de un sector que todos los políticos dicen que es sustancial para la democracia, que es el sector de la prensa y que es clave, puesto que se sujeta ahí la libertad de expresión, es clave para el ejercicio de las libertades democráticas. Pues bien, no ha habido ni una sola medida que tratara de ayudar o a la reestructuración industrial en las imprentas, o al mantenimiento de empleo en los negocios, o a la facilidad de las telecomunicaciones, o a la mejora de las tarifas postales, etcétera, etcétera, etcétera. Ni una, pese a que la Asociación de Editores de Diarios Españoles ha visitado repetidas veces a este Gobierno, pese a que se les entregó una copia de las medidas puestas en marcha por el Gobierno Sarkozy, precisamente para fomentar la lectura de periódicos entre las nuevas generaciones o para ayudar la reestructuración industrial de las imprentas con el mantenimiento del empleo. En ese sentido, como digo, la política del Gobierno no ha podido ser más destructiva para el sector, tanto por su intervención en la configuración de un modelo absolutamente insoportable, sobre todo en lo audiovisual, como por su ausencia en aquello en lo que debía haber intervenido, que era en las ayudas a la reestructuración de un sector en crisis, como tantas veces se ha hecho con otros sectores industriales, ¿no? Bien, al mismo tiempo que esto sucedía, en todo el mundo, y por supuesto en España, hemos visto una tendencia de los medios, no creo que necesariamente preocupante, pero muy evidente, que es una ideologización y una sectarización creciente de las posiciones de muchos medios de comunicación. Esto sucede en los Estados Unidos, fundamentalmente con la cadena Fox, y también coincidiendo con la crispación y la división creciente en aquel país, representada por posiciones como las del Tea Party en el Partido Republicano, pero es también muy obvio en nuestro país. Digamos que ha habido una especie de guerra de medios, a veces atizada por motivos económicos, pero la mayoría de las veces atizada por una especie de confesionalidad política o religiosa, casi nunca inocente y demasiadas veces también, como digo, ligada a posiciones políticas. Yo creo que esto se va a moderar, al menos en nuestro país, en los próximos tiempos, precisamente debido a la crisis económica. Yo creo que el conjunto de los empresarios del sector están contemplando que es preciso acciones solidarias ante problemas que nos son comunes y que van desde el aumento del precio de las materias primas, en este caso el papel, pese a que hay un descenso del 10 o del 15% del consumo del papel prensa en España por la menor circulación, a las políticas regulatorias absolutamente incomprensibles. Les puedo poner un ejemplo que afecta de lleno a la televisión de pago o a la radio, ¿no? Mañana Facebook, que es una red social con 750 millones de usuarios, va a anunciar que ha llegado a acuerdos con Spotify, un portal de descargas musicales, y otro con Hulu, un portal, un agregador de operaciones de televisión en la red para distribuir en el mundo entero sus operaciones.
son operadores, porque no están sometidos a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que ni siquiera sabe cuántas licencias de televisión digital terrestre hay en Madrid, pero no están sometidos a la reglamentación. Netflix ha anunciado que va a empezar a operar en España en enero. Va a ser un operador. Los operadores de televisión de pago y cable en este país, igual que los de telecomunicaciones, están obligados por ley a pagar el 1,5% de sus ingresos para la financiación de televisión española. ¿Va a pagar Netflix el 1,5% de sus ingresos? ¿Y con qué autoridad se va a imponer la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para eso? En definitiva, nos encontramos ante un entorno en donde los competidores más fuertes y globales operan sin estar sometidos a reglas que afectan precisamente a los más débiles y que no logramos ser globales. Y, como digo, estamos en un entorno tan cambiante del desarrollo del sector que si de alguna manera no se toman medidas políticas, pues obviamente acabaremos viendo que efectivamente la erupción formidable y la eclosión extraordinaria de los medios de comunicación en el mundo gracias a Internet acaba en manos de oligopolios absolutamente extranjeros, 200 millones de usuarios de Twitter, 750 millones de usuarios de Facebook, Google como el buscador en el que el 90% de los ciudadanos europeos acceden para hacer sus búsquedas en la red, etcétera y tal, ¿no? Bien, yo creo, como digo, que estamos en un panorama rupturista y que las respuestas que tanto desde las empresas como desde luego desde el poder político estamos tratando de implementar no son suficientes respecto a los problemas muy serios que tenemos. Y muchas veces he dicho que desde luego no se trata ni de impedir ni de poner puertas al campo, ni de, por lo tanto, tratar de limitar el desarrollo de Internet, que por otro lado es imparable, sino de comprender y de efectivamente tratar de incorporarnos a él en un entorno muy favorable para las empresas españolas. Y es que tenemos una herramienta de trabajo, que es el castellano, que nos facilita un mercado global que no tienen los que operan en otro tipo de idiomas. Este mercado global tampoco ha recibido ningún apoyo por parte de las autoridades políticas en los últimos 30 años que yo recuerde. Yo me pregunto siempre qué no hubieran hecho los franceses si América Latina hablara francés. ¿Qué no habría hecho los diversos gobiernos de derechas y de izquierdas de París por ayudar a la expansión y al entendimiento y al crecimiento de una industria audiovisual, cultural, educativa en América Latina, si efectivamente hablaran francés? ¿Qué no harían hoy los franceses si 50 millones de norteamericanos hablaran francés? Y sin embargo, esto que lo venimos hablando con los responsables políticos desde hace muchos años, todos los empresarios del sector, la capacidad que hemos tenido de desarrollo ha sido prácticamente confiada exclusivamente a la imaginación y a las fuerzas de cada cual, y hemos tenido muy poco apoyo, por no decir ninguno, para la utilización de la lengua como materia prima deseable e importante en el desarrollo de las actividades culturales y de comunicación, ¿no? Bien, decía que este es un panorama no demasiado halagüeño. Yo soy optimista porque creo que efectivamente Internet es una oportunidad y porque creo que hay mucha creatividad y capacidad en este país y tenemos la oportunidad de ese mercado global, la presencia de muchas empresas españolas en América Latina y ya también en el sector hispano de los Estados Unidos, pero creo que no va a ser fácil, ¿no? Y no vamos a contar precisamente con el entorno político y económico más adecuado. Obviamente la situación española, y con esto termino, ni es responsabilidad exclusiva, ni siquiera probablemente prioritaria de este Gobierno, si lo es la parquedad o la inoperancia a la hora de contemplar la crisis. Es un tema global y es un tema europeo,
pero es un tema también de comprensión del modelo de crecimiento que queremos. Tanto los dos gobiernos de Aznar como las dos legislaturas de Zapatero se quisieron basar en un crecimiento únicamente soportado por el desarrollo de la construcción, las obras públicas y lo que se ha llamado en el argot popular el ladrillo. Cuando uno contempla, por eso, los índices de competitividad que el World Economic Forum atribuye a España, pues vemos que hemos perdido cerca de 15 puestos en la lista en los últimos 3 años. Porque ese modelo de crecimiento ha hecho que en lo que sea infraestructura de telecomunicaciones, es decir, banda ancha, estemos todavía en el puesto 28 del mundo. En el resto de las infraestructuras estamos en el puesto 11 o en el puesto 8. Y que en lo que se refiere a la contemplación de un mercado de trabajo ni flexible ni inflexible, sino simplemente acorde con los tiempos, estamos en el puesto 40 y tantos en este momento. Aquellos que tienen un mercado de trabajo más flexible, más acorde con la productividad, más directamente entroncado con la creación de valor en las diferentes cadenas de valor de los diferentes sectores productivos, son los que ocupan los primeros puestos en la productividad y en el empleo, Singapur, Hong Kong, Taiwán, etcétera y tal. Es verdad que muchos de esos países no son o absolutamente democráticos o no son democráticos en absoluto, pero también es verdad que hay la gran mayoría de las democracias avanzadas, Finlandia, Suecia, Dinamarca o Estados Unidos, también están en ese ranking. No tenemos acceso fácil a la financiación, los problemas de circulante de las empresas son formidables y yo creo que hay una gran decepción en el sector empresarial español respecto, como digo, a la parquedad de la respuesta española y europea. En muchas reuniones a las que he asistido recientemente en Europa respecto a el futuro de Europa y qué está pasando con Grecia, la crisis de la deuda soberana, en todas ellas hay un consenso general entre intelectuales, economistas, empresarios y hasta sindicalistas respecto a que respecto al diagnóstico de la situación y respecto a las respuestas que es preciso dar. Nadie duda ya que los eurobonos son necesarios, que es necesaria una coordinación de la política económica y fiscal real, con un superministro de Finanzas europeo, la creación de un tesoro europeo, como ha sugerido el secretario del Tesoro americano. Nadie duda, nadie es nadie. No he oído a ningún economista de prestigio que diga que solo con políticas de austeridad fiscal es posible salir de este agujero, que son necesarias políticas también de promoción del crecimiento en el corto plazo y saber combinar las políticas a medio y largo plazo de austeridad con las políticas a corto de recuperación de la actividad económica, si queremos pagar la deuda y si queremos restablecer precisamente el ciclo virtuoso del crecimiento, pero la respuesta de los políticos es muy pobre. Decía John Kenneth Galbraith que la economía no es más que una rama de la política, y yo así siempre lo he creído. Y esta pelea entre los mercados y los políticos a mí me parece un poco histriónica, porque los políticos tienen poder para regular los mercados. Lo que pasa es que no tienen voluntad política de hacerlo. Y la falta de liderazgo político en Europa y en este país a la hora de regular los mercados y de regular el capitalismo ha hecho que de repente un liberal inteligente como John Maynard Keynes sea ahora considerado como una especie de comunista desaforado por la mayoría de los que defienden la, entre comillas, ortodoxia económica. Bien, yo creo que este problema, que es un problema europeo, la ausencia de líderes políticos capaces de afrontar la situación, es un problema español. Es un problema español muy, muy evidente. No hemos contado con el líder político adecuado para la situación y estamos en un proceso de deterioro del prestigio del Gobierno verdaderamente impensable hace nada más que 6 meses. Es incomprensible que un presidente del Gobierno se despida del Parlamento en julio y vuelva en septiembre al Parlamento a presentar leyes de urgencia. Es incomprensible que haya un periodo preelectoral de 4 meses en una situación como esta, en la que todavía sabemos que el nuevo Gobierno no se constituirá hasta enero y que, por lo tanto, en una situación de auténtica crisis nacional,
estamos sin gobierno. El secretario general del partido en el gobierno no ejerce como secretario general del partido en el gobierno, pero sigue siendo secretario general del partido del gobierno. El presidente del gobierno ya ha dicho que aunque ganara las elecciones no sería presidente del gobierno. Y ha hecho un poco lo de la canción, adiós, me voy pero me quedo, ¿no? Es decir, un poco lo del poeta, ¿no? Y yo creo que esto es una situación mucho más grave de lo que nos queremos reconocer, que está erosionando la capacidad de convivencia y la capacidad de respuesta a la crisis económica. Junto a ella, este país tiene planteados algunos problemas a los que ya no estamos mirando. La cohesión territorial es menor que hace 4 años, la cohesión económica es menor que hace 4 años, la cohesión en el Partido Socialista es menor que hace 4 años y, en definitiva, este es un país en medio de una confusión notable en el que tampoco las fuerzas de la oposición parecen estar ofreciendo la alternativa posible. Yo sí creo, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que sin una reforma constitucional real, no para limitar el déficit, que me parece muy bien, sino para acabar con las contradicciones que la propia Constitución tiene en este momento, para generar, y que en mi opinión deberían conducir a una España federal. Vamos a tener tensiones serias en lo que es la cohesión territorial en la próxima legislatura. Las vamos a tener en Cataluña y en el País Vasco, sin una reforma de la justicia adecuada, en definitiva, sin una recuperación del espíritu de la transición. Este país no va a tener la fuerza suficiente para hacer frente a los problemas económicos, puesto que los problemas económicos son una rama de la política, y sí creo que aunque el Partido Popular obtuviera la mayoría absoluta en las próximas elecciones, como parece que aspira o sueña, necesitará enormemente del Partido Socialista si queremos que este país funcione. Creo que un acuerdo real entre las fuerzas políticas en este país, independientemente de cuál sea la matemática o la aritmética parlamentaria, será necesario si queremos mantener la cohesión y la paz social en momentos de extrema dificultad y si queremos efectivamente contribuir al desarrollo, a la construcción de una Europa unida en la que la propia ausencia de líderes hace cada vez más difícil el proyecto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, director, por haberle presentado. Si le parece, seguimos en donde usted ha dejado el discurso, es decir, en la política. José Manuel González Buesa, director de Serimedia, dice: ayer el presidente del Gobierno dijo en el Congreso de los Diputados que nunca había sentido la soledad de Azaña y Suárez. ¿Qué papel le queda reservado a Zapatero en la reciente historia de este país y qué influencia pueden tener sus últimas decisiones en el futuro político del candidato Rubalcaba? Yo creo que ya he contestado a esta pregunta, pero en fin. Es decir, yo creo que es un desastre convocar elecciones con 4 meses. Creo que es decir, todavía no se han disuelto las cámaras, pero hace ya 2 meses que nos dijeron que se iban a disolver. Creo que es un desmoronamiento general del prestigio del Gobierno a lo que estamos asistiendo, y creo que es un abuso comparar a Zapatero con Azaña. Carlos Cifuentes le pregunta si han mejorado últimamente las relaciones de Prisa, incluso las suyas personales, las de usted con Rajoy y el Partido Popular, y si considera usted que en las actuales circunstancias políticas que usted ha descrito también y de posible descomposición del PSOE, es un mal necesario que el PP acceda al Gobierno y lo haga con mayoría suficiente para no tener el chantaje de los nacionalistas. ¿Da por descontada usted la derrota del PSOE y de Rubalcaba? No, pero yo no doy por descontado nada. Las encuestas señalan una distancia muy grande entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo creo en las campañas políticas y creo que hasta el día de las elecciones no hay nada decidido, puesto que si no, bastaría con hacer una encuesta que sería mucho más barato y entregarle el poder al que ganara la encuesta, ¿no?
Las relaciones personales con Mariano Rajoy nunca fueron malas por parte, en general, de los representantes del grupo, ni en los peores momentos de las muy malas relaciones con el gobierno Aznar, que protagonizó uno de los incidentes más dolosos en contra de la libertad de expresión en este país. Y por lo tanto no fueron malas entonces, personalmente, con Mariano Rajoy, y no son malas ahora, ¿no? Como dice, el voto es secreto y por lo tanto yo no tengo por qué expresar mi intención de voto. El País es un periódico de centro-izquierda y lo lógico es que siga siendo un periódico de centro-izquierda y por lo tanto que no apoye mayoritariamente las tendencias derechistas o conservadoras, y no lo va a hacer. Otra cosa es que no es un periódico partidario y en la medida en que el Partido Popular promueva políticas sensatas y razonables, sobre todo en lo que se refiere al crecimiento económico y a la profundización de la democracia, pues esas políticas las apoyará el País, que naturalmente estará en contra de una regresión en la obtención de terrenos de libertad, que eso sí, hizo bien Zapatero y de derechos civiles en la primera legislatura, como el matrimonio entre homosexuales o las leyes sobre aborto, sobre violencia de género, etcétera. Sobre el periódico El País, Soledad Álvarez dice: usted ya era de facto el primer ejecutivo del País y, sin embargo, todo el mundo considera más que protocolario su nombramiento de presidente de esa sociedad. ¿Por qué se produjo esa designación y qué alcance tiene hoy y para el futuro? Hay más preguntas. ¿Puede ser buena la llegada del PP para las ventas del País? Y José María Román dice: ¿están afectando las tensiones laborales en el país al seguimiento de la precampaña electoral, que parece un poco desigual? Bueno, yo creo que la presidencia del País, lo dice la propia pregunta, es un tema fundamentalmente protocolario y una satisfacción para mí por haber sido fundador del periódico, y no creo que tenga mayor significación, ¿no? Sobre las cuestiones laborales, pues está aquí el consejero delegado del País y el director del País. Yo no creo que estén afectando las cuestiones laborales a la línea editorial del periódico. Espero que no. Es decir, puesto que sería muy grave para el periódico y para la redacción del periódico, ¿no? Y no me acuerdo qué otra pregunta había, ¿no? Sí, puede ser buena la llegada del PP para las ventas del País. Yo creo que para las ventas del País será bueno que el País haga un buen periódico y que además esté bien gestionado, ¿no? Hubo muchos que nos pronosticaron en el año, nada menos que en el año 82, cuando ganó el PSOE, que el periódico se iba a caer en sus ventas, porque como era un periódico del PSOE, que no lo era, pero en fin, era un periódico mayoritariamente seguidor de las líneas progresistas o del centro izquierda, pues claro que tenía que ser un periódico gubernamental, y nos empezaron a llamar así, y que iba a desaparecer. Estamos hablando del año 82, el País es líder de ventas en este país prácticamente desde 3 años después de su fundación en 1976, y yo creo que no tiene, a decir, el País o cualquier otro periódico fundamentalmente se debe a sus aciertos y a sus errores, pero no al color del gobierno. María Luisa Lomardero, de la banca March, le pregunta: ¿su nueva estructura accionarial influirá en su línea editorial sobre el conflicto Israel-Palestina? ¿Cuál es su postura personal sobre el nuevo Estado palestino? Bueno, en primer lugar, yo creo que el nuevo Estado palestino tiene derecho a existir, pero esto es una postura sobre la que están ya incluso de acuerdo el gobierno israelí en cierta medida, aunque no con las condiciones y de la manera como lo ha planteado el presidente de la Autoridad Palestina, ¿no? Y la nueva estructura accionarial, ni la vieja, por cierto, ha influido nunca en la línea editorial del País. La línea editorial del País la marca el director del País desde su fundación, que tiene derecho de veto sobre todos los originales, pero es que ni los anteriores, que siguen siéndolo por otra parte accionistas y siguen siendo accionistas de referencia, ni los nuevos inversores han planteado ningún problema de este género en ningún momento, ¿no? Luis Ángel Costas dice: UTECA, la Asociación de Televisiones Privadas,
consiguió que el Gobierno suprimiera la emisión de publicidad y eso se tradujo en una mejora de los resultados de cadenas privadas como Telecinco y Antena 3. Ahora Auteca pretende que se establezcan fórmulas de privatización de las televisiones autonómicas o al menos de su gestión. ¿Cree usted que la crisis y la victoria del PP en una buena parte de las autonomías hace necesaria y posible que los gobiernos regionales acaben con esa sangría y prescindan de sus emisoras? ¿Pondrán condiciones los políticos del PP en los eventuales concursos de adjudicación con el fin de mantener de alguna forma el control de los informativos, como pasa en la televisión autonómica canaria que gestiona el Grupo Prisa? La televisión económica canaria no la gestiona el Grupo Prisa. El Grupo Prisa tuvo un contrato de producción con la televisión autonómica canaria, que ya no tiene, por cierto. Pero, bueno, el PP ya ha gobernado durante 8 años en este país y no privatizó ninguna televisión pública. Y por lo tanto, pues si lo hace ahora, pues bienvenido sea, es que las privatice o que las cierre. Es decir, yo creo que la intervención del poder político en las televisiones autonómicas, sean del PP, sean del PSOE, sean de Convergencia y Unión o del PNV, quienes las gobiernan, es una cosa verdaderamente insultante para la inteligencia y para la convivencia española. Es decir, es posible o probable que sean necesarias televisiones autonómicas en las autonomías con lenguas autóctonas que es necesario proteger o desarrollar, pero vamos, es infumable el comportamiento del poder político en general y sin distinción de colores respecto al modelo audiovisual durante prácticamente las últimas 4 legislaturas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Es decir, realmente es una falta de comprensión real, además de lo que es la ruptura en digital, como decía antes, tratando de gobernar cada vez más y más sobre menos y menos, porque realmente la emisión de comunicaciones, informaciones y conocimiento no se hace a través de los medios tradicionales fundamentalmente, y ni siquiera la creación o la vertebración de la opinión pública se hace necesariamente a través de los medios tradicionales. El 15 de mayo, la revolución de Túnez no se ha hecho ni con los periódicos, ni con las radios, ni con las televisiones más o menos establecidas. Y esta falta de comprensión del poder político respecto a lo que está sucediendo y la suposición del poder político y de los medios de comunicación y de los empresarios y de los periodistas. La suposición de que los periodistas del país, por no referirme a otros medios, vertebramos la opinión pública, como la podíamos haber vertebrado hace 20 años o de otros medios como el ABC, etc., es una suposición absolutamente gratuita. La opinión pública tiene maneras de expresarse muchísimo más autónomas en este momento, precisamente gracias a las mal llamadas nuevas tecnologías, que es algo que voy a explicar al director, porque no se deben llamar nuevas tecnologías, y por lo tanto es la comprensión de esta nueva sociedad que es global, que es convergente y que es mucho más participativa y más caótica lo que debería tener el poder político, y no necesariamente estar protegiendo a sus amigos, sean de derechas o de izquierdas, dando concesiones a sus amigos, teóricamente para que se enriquezcan, pero luego acaban generando la ruina de sus amigos, y no interviniendo precisamente en lo que debe ser una actividad autónoma, que es la información y la comunicación. ¿Qué opinión tiene usted acerca de las negociaciones entre La Sexta y Antena 3 para fusionarse? ¿Cree que finalmente saldrán adelante? No tengo ninguna opinión, no tengo ninguna información. Ya he dicho que creo que no quiero meterle el dedo en el ojo a nadie, ¿no? Pero en fin, todo esto se hizo mediante leyes de urgencia. Hay que recordar que la concesión de La Sexta se hizo mediante una ley de urgencia hecha deprisa y corriendo sobre la televisión digital terrestre, por cierto. Y entonces en esa ley de urgencia sobre la televisión digital terrestre se dio una nueva concesión analógica. Que la televisión digital terrestre de pago se hizo mediante un decreto ley, un 13 de agosto. Era tan urgente tener la televisión digital terrestre de pago en este país, no podía vivir el país, y que tenía un 13 de agosto que el gobierno que hacer un decreto ley, ¿no?
Es decir, creo que ha sido un destrozo tan generalizado que la política del Ministerio de Industria ha hecho en el modelo televisivo de este país, que yo creo que la fusión entre La Sexta y Antena 3 es una necesidad objetiva para La Sexta y para Antena 3, tal y como está en este momento el mercado y el sector. Más preguntas. ¿Cree usted que el Partido Popular, si llega al Gobierno, restaurará la emisión de publicidad en Televisión Española para contribuir a su financiación, o preferirá el Partido Popular un adelgazamiento de la corporación pública antes de enfrentarse a las compañías privadas de televisión? No tengo ni idea, habría que presentárselo al Partido Popular, pero vuelvo a decir que el Partido Popular ya está en el poder y no hace tanto tiempo, y su política en medios de comunicación no ha sido muy diferente a la política del Gobierno. Yo diría más que en definitiva el presidente Zapatero ha imitado la política del presidente Aznar en medios de comunicación. Lo que pasa es que el presidente Aznar tenía unos amigos y el presidente Zapatero otros, pero el esquema político ha sido bastante parecido. Si el Partido Popular va a rectificar respecto al pasado, es lógico que rectifique porque han pasado ya cerca de 16 años y, por lo tanto, como digo, el entorno del sector es muy diferente. Casi nada de lo que existe en Internet ahora existía hace 16 años cuando Miguel Ángel Rodríguez ocupaba la Secretaría de Estado de Comunicación. Carolina González le pregunta cómo están las cosas entre Prisa y Mediapro. Al final parece que la sangre no llega al río porque se necesitan el uno al otro. ¿Es sostenible la financiación del fútbol en los importes actuales? Bueno, tengo aquí al presidente del Atlético de Madrid aquí delante. Habría que preguntarle más a él. Pero vamos a ver, primero, no llegará la sangre al río en ningún caso, porque somos personas civilizadas. Mediapro es una empresa en suspensión de pagos. Hizo una suspensión de pagos hace ya 14 meses. Dijeron que era una suspensión de pagos técnica para 2 meses. Todavía sigue en suspensión de pagos. El fútbol se está financiando, la mitad de la factura del fútbol la paga Prisa. Si Prisa no pagara mañana, pues el fútbol no podría financiarse. Y Prisa paga la factura depositando el dinero en el juzgado y advirtiéndole a los administradores judiciales que ese dinero que deposita debe ir a los clubes y no a pagar otras necesidades de una empresa que está en suspensión de pagos y gobernada por la administración judicial, ¿no? Yo creo que ni Mediapro necesita Prisa, ni Prisa necesita Mediapro. Lo que pasa es que nosotros somos el principal financiador del fútbol en este país y Mediapro es el principal detentador, y digo bien la palabra, puesto que no es ostentador, sino detentador de los derechos de los clubes, puesto que yo creo que con arreglo a las sentencias judiciales tiene esos derechos de manera no legítima. Y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo, puesto que si uno tiene legítima o ilegítimamente los derechos y otro es el principal financiador, pues obviamente hay que ponerse de acuerdo. Dicho esto, a nosotros nos parece muy bien que Mediapro siga operando con arreglo a la legalidad vigente en el mercado de los derechos. Creemos que además tiene gestores muy capaces, sobre todo en la distribución de los derechos internacionalmente y otra serie de cosas, y siempre he dicho que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, y que por lo tanto todo lo que podamos hacer por nuestra parte para llegar a un acuerdo lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Alicia Prados le pregunta si es cierto que Liberty quiere vender Prisa a trozos y que de hecho ya lo está llevando a cabo de alguna manera. Y Joaquín Colino dice, ¿podrían plantearse la venta, siquiera parcial, de la cadena SER? Liberty tiene un administrador único que soy yo. Liberty era un vehículo inversor, no es. Liberty está en proceso de disolución, por lo tanto Liberty ni quiere nada ni deja de querer nada. Los accionistas de Liberty son accionistas de Prisa a título individual, no suponen un núcleo integrado. Y por lo tanto Liberty no tiene ni voz ni voto y es exactamente así, no tiene ni más voz ni más voto que la mía en el Consejo de Administración
de Prisa, ¿no? Y todo lo que ha hecho Prisa durante los últimos 3 años y todo lo que sigue haciendo es reestructurar su capital, reforzar sus fondos propios, renegociar con sus bancos, etcétera y tal, para no trocear la compañía. Porque lo que creemos es que al margen de los aspectos estrictamente empresariales, Prisa es una institución importante para la sociedad española en América Latina. Somos la primera empresa de educación en América Latina. Tenemos el primer periódico en español, la primera cadena de televisión en Portugal, la primera cadena de radio en España, Colombia y Chile. Es decir, creemos que hay valores institucionales muy serios, independientemente de cualquier consideración política o de cualquier otra historia, y que hay un tipo de interés ciudadano y nacional en mantener este tipo de instituciones en un mundo global. Quiere decir que, en mi opinión, esto sí lo entiende bien el candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular. Ángeles Macua, de Hola News, dice: veo 7, la 10, televisiones emblemáticas de importantes grupos periodísticos van cerrando. ¿Es el fin del totum revolutum multimedia y la vuelta necesaria a la especialización en los medios? Hay otra pregunta, también desde las mesas de prensa. ¿No ha sido para Prisa una pérdida irreparable quedarse sin canales de televisión en abierto por la venta a Telecinco? ¿Qué futuro tiene Sogecable? Ha sido una pérdida reparable, no irreparable, porque no... pero nuevamente vuelvo a decir, en este entorno del sector era imposible mantener la situación, no solo para Cuatro, sino para muchos otros, ¿no? Antes, por cierto, no contesté, no hay ninguna intención de vender la cadena SER ni la radio, que no sé quién preguntaba eso. Es decir, ninguna es ninguna, ni ningún proyecto al respecto. ¿Piensa ya en reparar a corto plazo la pérdida de canales en abierto de televisión? No sé lo que es reparar a corto plazo, es decir, o sea, no hay nada que reparar, puesto que Cuatro era una empresa en pérdida y ha mejorado notablemente la generación de caja, el EBITDA y la rentabilidad de Prisa una vez que hemos hecho la fusión con Telecinco, o sea que realmente no hay nada que reparar en ese sentido, ¿no? Nosotros hacemos televisión en abierto en Portugal de forma muy exitosa, tenemos la primera cadena. Estamos prestos a licitar por una cadena de televisión en abierto en Colombia. Estamos desarrollando las facilidades de producción para la televisión en abierto, tanto en España como en Portugal, y estamos estudiando otros mercados en América. Es decir, vamos a seguir presentes en el sector, pero con racionalidad económica, ¿no? Como académico, condición a la que el director de La Española resaltaba en su presentación, ¿qué visión tiene del conflicto con el catalán y qué diagnóstico hace sobre la salud de la lengua española y de su uso? Bueno, la lengua española yo creo que tiene más salud que nunca, me atrevería a decir. Yo creo que, y es algo que insisto muchas veces en los foros, en otros foros internacionales, la lengua española es la lengua más unida del mundo. Un solo diccionario, una sola gramática, una sola ortografía. Es decir, no existe ninguna otra lengua, ninguna que tenga ese grado de unidad. Y eso es un patrimonio formidable que se debe fundamentalmente al trabajo de las academias de la lengua americanas y de la Real Academia Española, ¿no? Y la primera pregunta era, ¿cuál era, por favor? El conflicto con... El conflicto. Bueno, yo creo que es un conflicto manipulado por intereses políticos de Cataluña y de fuera de Cataluña. Es decir, yo no creo que haya ningún conflicto lingüístico en Cataluña. Creo que efectivamente, creo que se han cometido excesos por ambas partes en lo que es la ideologización o la dialéctica política. Yo tengo mucha familia en Cataluña y gran parte de ella nacida en Madrid y por lo tanto no viven ningún conflicto lingüístico. Creo que es un conflicto que no existe en Cataluña. Y cuando me refiero a las tendencias disgregadoras en Cataluña, no me refiero al conflicto lingüístico, me refiero al hecho de que
efectivamente, la burguesía catalana está contemplando posibilidades de integración diferente en lo que se llama la Unidad Nacional Española, que yo creo que deberíamos contemplar distendida y racionalmente. Y creo que el debate sobre el Estado federal en este país viene siendo necesario desde la transición. Se evitó entonces por razones coyunturales en la transición, pero creo que sin un Estado federal adecuado y con la política de café para todos para 17 autonomías, seguirán las tensiones territoriales en este país y utilizarán la lengua o el concierto fiscal o lo que quieran utilizar para implementar estas tensiones. Perdón que le añada alguna otra pregunta. Julio Pérez Castro dice, ¿qué sintió al ver la emisión de Gran Hermano un segundo después del cierre de CNN Plus y como consecuencia de la toma de poder por Telecinco? Independientemente de que estuviera Gran Hermano o cualquier otra cosa, yo sentí una enorme tristeza por el cierre de CNN Plus, entre otras cosas porque el CNN Plus había sido un proyecto personal mío. Pero yo creo que una de las cosas buenas, y tiene muchas cosas malas, pero una de las cosas buenas que tiene la actividad empresarial es la necesidad de ser realista. Y es algo que deberían aprender los políticos y los intelectuales de la actividad empresarial. Es decir, que la realidad no es siempre tal y como uno la quiere, y aunque se pueda transformar, hay momentos que para poder transformarla hay que aceptar las derrotas. Carlos María Bru, del Movimiento Europeo, le pregunta si no sería conveniente que en las secciones del país, además de la dedicada a nacional y a internacional, hubiese una para Europa, que es nuestro ámbito. Bueno, pues está el director del país aquí, que se lo piense. Yo no sé, es decir, yo creo que el país es un periódico claramente europeo y claramente global, es el único periódico global en español y vamos, creo que no existe ni una sola duda sobre la europeidad y el europeísmo del país desde su fundación, ¿no? Dice si piensa que se debe pagar o no por dar un espectáculo y por contarlo, y hasta dónde llega el derecho a la información de la radio y de la prensa escrita. Me supongo que se refiere a la emisión de información de los partidos de fútbol. Si uno mira el derecho comparado, prácticamente salvo en Inglaterra, en ningún país europeo existe una situación como la que reclaman en este momento Mediapro y los clubes de fútbol. Creo que además es muy malo para el fútbol. Es decir, creo que la radio le da al fútbol tanto más que el fútbol a la radio, y que el espectáculo del fútbol en gran medida se debe también a la animación que hace la radio. Me parece lógico pagar por facilidades técnicas o cualquier otro tipo de esas cosas, me parece normal. Los clubes no tienen por qué instalar facilidades técnicas si no quieren para que otros las usen, y por lo tanto me parece que por esa vía se puede llegar a un acuerdo, pero es como si le quisieran cobrar a uno por contar una película que ha visto en el cine. Yo estoy contando la película. Es decir, creo que realmente no tiene sentido el conflicto. Creo que es malo para la Liga Profesional de Fútbol que se haya establecido este conflicto, y además me sorprende que la Liga en conjunto quiera cobrar los derechos de radio y sin embargo no quiera negociar o no negocie de hecho los derechos de televisión, que los negocia club a club. Yo creo que deberíamos aprovechar la crisis todos, los clubes de fútbol también, para comprender que la crisis afecta a todos y también debe afectar a los clubes de fútbol. Es decir, porque no tienen por qué ser un oasis en este. Entonces estamos pagando más de 600 millones de euros a los clubes de fútbol para mantener la primera liga del mundo, como decimos, y creo que eso debe someterse a una racionalidad económica como cualquier otro sector de la actividad. Usted, don Juan Luis, ha remitido para la respuesta o concreción de la respuesta a algunas preguntas al director del país, don Javier Moreno. Yo le invito a que cuando guste venga a mostrar sus posiciones. Y ahora, con nuestro agradecimiento, don José Luis Ripoll, director de la Fundación Vodafone, va a despedir el acto. Sí, muchas gracias.
Buenos días a todos y agradecer su presencia, especialmente al director de la Real Academia Española y, por supuesto, al conferenciante, don Juan Luis Cebrián, así como el presidente del Foro de Nueva Economía y las autoridades y amigos que nos acompañan. Muchas gracias a Juan Luis Cebrián, sin duda un ponente de lujo para inaugurar el curso del Foro de la Nueva Comunicación, por esta magnífica charla donde una vez más ha mostrado su amplio conocimiento de los medios de comunicación hoy y de cómo los nuevos modelos de negocio en un entorno económico complejo y pesimista, unidos a las nuevas tecnologías, están promoviendo una reinvención absoluta de la comunicación informador-lector. Nos decía Juan Luis, planteaba reflexiones sobre el cambio fundamental de la manera de cómo comunicar la información y de cómo la situación económica, debido a la bajada, entre otros aspectos de la publicidad, ha mencionado bajada de 8.000 millones de euros hace 3 años a 5.500 últimamente, ha provocado la pérdida de 4.000 empleos de periodistas en el sector. Entonces eso ha dado lugar a una profunda crisis del sector con reestructuración y consolidación de los medios. Muy interesantes las reflexiones sobre las situaciones política y económica actuales. Como representante de Vodafone hoy en la mesa, solo añadir que si este modelo ha de funcionar, es imprescindible la inversión en infraestructuras que los operadores estamos llevando a cabo. La continua innovación en nuestra red para que la transmisión de datos sea posible, en este caso los contenidos de la comunicación, y que sea lo más efectiva y veloz posible, dando lugar a la ubicuidad y a los mejores soportes, se hace absolutamente necesaria. Y en eso estamos. No me quiero extender más y sí agradecer también la labor del presidente del Foro de la Nueva Economía, José Luis Rodríguez, en la puesta en marcha de estos foros de debate siempre tan interesantes. Muchas gracias a todos, ustedes también por su presencia aquí. Bueno.